Vamos a empezar entonces. ¿Estamos listos? Señor, te damos gracias por este tiempo que hemos apartado para estudiar la palabra. Te pedimos, Señor, que estés con nosotros, que unjas la escritura, Señor, y también abras nuestro entendimiento a las cosas preciosas que tú tienes para nosotros el día de hoy. Lo pedimos en el nombre hermoso, precioso, poderoso de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Aleluya. Lección número 1. Vamos a estar en lo que es la tipología Cristo en el Antiguo Testamento. Si puedes pasar las hojitas, la lección número 1, por favor. Entonces vamos a estar viendo algunas cosas. Me gustó mucho este tema. Creo que es un tema en el cual vamos a poder descubrir algunas cosas. Vamos a estar estudiando no tanto en sí todo lo que es la gama de lo que es tipología, pero vamos a estar estudiando 13 personajes que son tipo Cristo, que encontramos nosotros en el Antiguo Testamento y que nos dejan saber, nos hablan a nosotros acerca de lo que es el Cristo, la venida del Señor en el Nuevo Testamento. Vamos a estar descubriendo por qué es un tipo, qué quiere decir, en qué encontramos nosotros ese mensaje. Y para esto pues vamos a tener 4 definiciones: tipo, antitipo, símbolos y lo que nosotros conocemos como tipología teológica. Así que si nosotros entendemos estos conceptos, entonces nosotros vamos a poder descubrir o más fácil estudiar lo que es la palabra. Acuérdense que en tipología tenemos tipos y símbolos. Mayormente, estas son las dos cosas que nosotros estudiamos, los tipos y los símbolos. Hoy vamos a estar viendo entonces la definición. ¿Qué es un tipo? De acuerdo a todo lo que... Hay muchas definiciones, pero una que me gustó mucho es el establecimiento de conexiones históricas. Acuérdense que estamos viendo tipo conforme a lo que es el Nuevo Testamento, a lo que es la Biblia. Hay tipos y símbolos y hay tipología que no es bíblica, pero vamos a estar enfocándonos nosotros a lo que es la definición entonces de lo que es la tipología bíblica. Entonces es el establecimiento de conexiones históricas semejantes entre determinados hechos, personas u objetos del Antiguo Testamento y los hechos, personas y objetos del Nuevo Testamento. Entonces tenemos estas dos cosas, lo que es el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Vamos a nosotros a buscar en el Antiguo Testamento para descubrir los tipos que se mencionan o que están en el Nuevo Testamento. Un antitipo, ¿qué es un antitipo? Son los hechos, personas y objetos del Nuevo Testamento que tienen o apuntan su tipo en el Antiguo Testamento. Así de sencillo. Entonces, en el Antiguo Testamento vamos a encontrar tipos, en el Nuevo Testamento vamos a encontrar antitipos, que es lo que apunta o lo que viene o que es señalado desde el Antiguo Testamento al Nuevo Testamento. Símbolos son seres, lugares u objetos que representan un concepto abstracto y a veces invisible de una semejanza o correspondencia de verdades espirituales. Esta es la definición completa, pero no se pierdan en esto, ¿sí? Entonces simplemente son seres, lugares o también pueden ser objetos, ¿sí?, que representan un concepto que muchas veces es abstracto o que no se puede ver fácilmente o es invisible, pero están apuntando, ¿sí?, a una semejanza o a una correspondencia de verdades espirituales. Para un pequeño ejemplo, nosotros vemos que el azul, siempre que se menciona el azul en la Biblia, va a estar refiriéndose mayormente a lo que es lo celestial. Cuando habla de oro, está hablando de la realeza o lo divino. Cuando habla de plata, está hablando de redención. Entonces, esos son símbolos. Tipos vendrían a ser algún personaje, así como nosotros vemos que
el Cordero tipifica al Señor Jesucristo. También las ovejas tipifican su pueblo o su iglesia, y entonces esas son las cosas que nosotros estamos viendo. Entonces, tomando estas tres cosas, nosotros vamos a ver qué es la tipología teológica, ¿sí? Tipología no es otra cosa que es tomar lo que es tipo y logía, que es estudio de. Entonces es el estudio de los tipos. Tipología no es otra cosa que el estudio de los tipos. Teológica, ¿por qué? Porque estamos viendo que es el estudio de las cosas de Dios, no de Dios, porque a Dios no se le puede estudiar, pero de las cosas de Dios. Entonces son dos logías, ¿sí? O lógica. Es el estudio de las cosas de Dios a través del estudio de los tipos. Eso es lo que es tipología teológica. En sí, lo que es la definición completa sería el estudio de temas, sucesos, personas u objetos, ¿sí?, en el Antiguo Testamento que son sombra, ¿sí?, o imagen o prefigura de una realidad del Nuevo Testamento. Incluye tipos y antitipos, ¿sí? Incluye tanto tipos como antitipos, y si quieres ponerle, también incluye símbolos, ¿sí? Entonces, ¿ya entendimos esto? ¿Sí? A ver, ¿quién puede darme la definición de tipos? No, sin leerla. Entendemos que es un tipo, ¿sí? Es bien sencillo, porque muchas veces nosotros nos perdemos en esta definición de términos que no nos llevan a ningún lado. Es bien sencillo. Tú tienes el Antiguo Testamento y tú tienes el Nuevo Testamento, ¿sí? Todo lo que esté en el Antiguo Testamento que apunte al Nuevo Testamento es un tipo. Todo lo que encuentres en el Nuevo Testamento que encuentras su relación o correspondencia en el Antiguo Testamento es un antitipo, ¿sí? Como Adán y Jesús. Bueno, Adán, ¿dónde está? En el Antiguo Testamento, ¿verdad? Entonces Adán vendría a ser tipo de Cristo, ¿sí? Cristo es el antitipo de Adán. ¿Por qué lo menciona? Porque ahí lo encontramos, ¿sí? El arca, como lo vamos a ver en la siguiente lección, nosotros vamos a ver que el arca es tipo de la salvación que está en Jesucristo. Y la salvación que tiene Jesucristo tiene su antitipo en el arca de Noé, ¿sí? Entonces, si ya entendimos eso, los símbolos los vamos a encontrar en todo esto, ¿sí? Hay una relación y una correspondencia. La cosa más preciosa es que los símbolos es el mismo significado tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento. O sea, no cambia, ¿sí? Nosotros encontramos colores, encontramos animales, encontramos plantas. Por ejemplo, cuando habla de la palma, está hablando de una persona que no es, que puede ser derribada por los acontecimientos, las circunstancias y todo, pero no es desarraigada, sino que se levanta después. Entonces habla de un cristiano maduro, o en el Antiguo Testamento está hablando de una persona que está firme en lo que es las cosas de Dios, ¿sí? Así encontramos nosotros a Noé, encontramos nosotros a Daniel, encontramos todos estos personajes que son se puede decir son palmas o palmeras, ¿sí? Cuando tú ves o tú oyes lo que es la madera de acacia, nosotros vamos a entender que está hablando de algo que representa nuestra naturaleza, que no es corruptible. Ustedes saben que la madera de acacia es una madera que puede soportar todo lo que es la humedad o la intemperie, no se pudre, y tampoco los animales la atacan, ¿sí? Y revestida de oro. Bueno, entonces nosotros encontramos en el tabernáculo y después en el templo que encontramos los objetos sagrados, que mayormente van a ser de madera, recubiertas por todos lados con oro, ¿sí? Entonces es nuestra naturaleza
que está recubierta por la divinidad de Dios. Entonces, por eso es importante que nosotros entendamos o tengamos un conocimiento un poquito de lo que es la teología, digo, la tipología teológica. ¿Está bien? ¿Alguna pregunta hasta aquí? ¿Quedó claro? ¿Entendemos? Sí. Por favor, hermano, ¿podría explicarme otra vez lo que está aquí de este lado, el Antiguo Testamento y Nuevo Testamento? Por ¿Otra favor. vez? Sí. Vamos a ponerlo en... Si tú tienes el Antiguo Testamento, ¿sí? Y tú quieres entender el Nuevo Testamento, hay muchas profecías, hay mucha palabra, hay muchos personajes que ustedes encuentran en el Antiguo Testamento. Algunos de ellos van a apuntar a acontecimientos que sucederán en el Nuevo Testamento. Entonces, si tú encuentras alguna personaje, por ejemplo, que apunte al Nuevo Testamento, va a ser un tipo. ¿Sí? Como dijo Lupita, Adán. Bueno, por ejemplo, Adán, que se encuentra aquí, Adán, También el arca de Noé. viene a ser tipo de Cristo. Pero al mismo tiempo nosotros lo que encontremos en el Nuevo Testamento que tiene correspondencia en el Antiguo Testamento va a ser un antitipo. Entonces, de esta misma forma, Cristo es antitipo de Adán. ¿Sí? O sea, es donde tú encuentras una correspondencia. No todos los personajes tienen correspondencia, pero muchos personajes tienen su correspondencia en el Nuevo Testamento, o su relación en el Nuevo Testamento. ¿Ok? Bien. Ahora vamos a hacer un poquito de historia. Y en el Antiguo Testamento nosotros vemos que mayormente desde Génesis hasta Malaquías se va a estar hablando de un acontecimiento como único, en lo que tanto las profecías como las cosas que suceden, la misma palabra, viene apuntando a un acontecimiento. Ese acontecimiento es el advenimiento del Mesías Rey. Sí, vamos a borrar aquí. Regresando a lo que es el Antiguo Testamento, va a apuntar a un acontecimiento que está en el Nuevo Testamento, y ese acontecimiento es el advenimiento o la venida, si te gusta, del Mesías Rey. ¿Sí? Entonces en el Nuevo Testamento nosotros lo tenemos así. Va a estar apuntando desde Génesis. Entonces, por ejemplo, en la palabra que Dios le da a Eva, le dice, tu simiente y la simiente de la serpiente van a estar en enemistad, pero la simiente tuya va a aplastar la cabeza de la simiente de la serpiente, aunque la simiente de la serpiente va a morder el calcañar de tu simiente. ¿Okay? Y se apunta a lo que es la venida del Mesías Rey. Dice el Señor, no dejaré que el hombre quede en esta situación, sino que, como dice Pedro, nosotros encontramos que Dios había puesto ya una solución antes de que se fundara el mundo. Entonces el Cordero fue inmolado antes de que el hombre cayera. O sea, antes de que Dios hiciera al hombre, ya Dios había provisto una solución porque sabía que iba a caer. ¿Ok? Entonces nosotros tenemos esto, y vamos a descubrir que también hay otro acontecimiento, ¿sí? Está en la profecía que va a venir el Mesías Rey, lo encontramos en Salmos, lo encontramos mayormente en las profecías de Isaías, ¿verdad? Pero también nosotros lo encontramos en una promesa. Y esa es la promesa que se conoce como la promesa abrámica. ¿Sí? Que no es otra cosa que
lo que es la bendición a todas las naciones. ¿Sí? Dios le dijo a Abraham, en tu simiente serán benditas todas las naciones. Entonces tenemos dos cosas que apuntan del Antiguo Testamento al Nuevo Testamento. La primera es el advenimiento del Mesías Rey y la segunda es la promesa abrámica. Son una. En sí, la promesa abrámica, que es que de su simiente serán benditas todas las naciones, y la venida del Rey, que en todo esto nosotros lo encontramos en la persona de Cristo, ¿sí? Es lo que está apuntando. Entonces, vamos a descubrir nosotros algunas de estas cosas que nos van a llevar a ver tipos, símbolos, etc. Al examinar paralelos, al examinar la relación entre personajes, entre lugares, entre objetos, ¿sí? En el Antiguo Testamento comparado con la vida de Jesús. Entonces, ¿por qué nosotros podemos asegurar que Jesucristo es el Mesías Rey? No todas las religiones, por ejemplo los judíos, no creen en Jesús, pero como un judío, un maestro, pero no como el Mesías Rey. ¿Sí? Ahí en sus hojitas hay una foto, esta foto que está aquí. Esta foto es algo que se puso en los muros en Jerusalén, y lo que dice ahí es el rey David. Eso es lo que dice ahí, es el rey David. ¿Ok? Entonces ellos saben que de David vendría la simiente o el Mesías Rey, o el rey que sería el Mesías o el libertador, quiere decir Mesías, el libertador, que vendría de las entrañas de David. Cristo. Pero ¿cómo estamos seguros nosotros de que Jesucristo es ese Mesías Rey? Bueno, porque si encontramos alguna cosa en la cual Jesucristo no está, o alguna cosa que hizo no está en el Antiguo Testamento, o la profecía no apunta a Jesucristo, entonces podemos decir que sí estamos equivocados y mejor que colguemos la toalla, ¿verdad? Y nos vamos a otra religión. Pero hemos encontrado nosotros que Jesús cumple todas y cada una de las profecías, de los señales, de los tipos, de los símbolos que están puestos en el Antiguo Testamento. Por eso nosotros podemos decir que Jesucristo, ¿sí? Que Jesucristo es el Mesías Rey. Es la clave de todo lo que Dios había señalado a través de toda la historia. Mira, la profecía nos da detalles, ¿sí? De este advenimiento, de esta venida. Nos deja conocer características del carácter del Mesías Rey, como el Master, que va a ser un rey de misericordia, que va a ser un rey que va a traer salvación, que va a ser un rey ¿verdad? Que tiene todo esto. Por eso los mismos judíos en el tiempo de Jesús cuestionaban el lugar de nacimiento de Jesucristo. Porque de acuerdo a la profecía decía que él tenía que haber nacido en Belén. Pero ellos, ¿de dónde conocían que era Jesús? De Nazaret, allá al norte. ¿Sí? Entonces, de Nazaret nunca ha salido nada bueno. Pero ellos no sabían que él no había nacido en Nazaret. Ahí vivía, pero ahí no nació. Él nació en Belén. ¿Sí? Entonces, ahí vemos nosotros que Jesús cumple con esa parte, con esa profecía. En el libro de Isaías, capítulo 53, dice que Él será varón de dolores y llevará nuestras enfermedades y nuestras dolencias, y Él pagará el precio de nuestra libertad, de nuestra sanidad. Nosotros lo encontramos que Él lo hizo así cuando Él estuvo en la cruz. Entonces,
No, Jesús mismo dice, escrito está que el Mesías había de sufrir. Entonces, si Jesús nunca hubiera sufrido, o no hubiera pasado por ninguna de estas barbaridades que le hicieron, entonces podríamos decir, pues no es el Mesías rey que se había puesto, que se había dicho. Pero Él lo hizo, Él lo pasó. ¿Sí? Cordero inmolado, ninguno de sus huesos fue roto, fue quebrado. Sí murió, pero ninguno de sus huesos fue quebrantado. Entonces, encontramos nosotros todo este paralelismo, aún nosotros, y no vamos a ver a Jonás, pero los 3 días que pasó Jonás en el pez, nosotros encontramos que Jesús pasó 3 días en la sepultura. Y al tercer día, el pez escupió a Jonás. Ahora, la sepultura no escupió a Jesús, ¿verdad? Pero se abrió, dice que fue quitada, fue removida la piedra, y Jesús entonces resucitó. El tercer día. Tercer día de Jonás, tercer día del Señor Jesucristo. Es un paralelismo que nosotros encontramos vez tras vez. ¿Ok? Entonces, aunque la profecía, aunque los salmos, aunque nos apunta a nosotros al carácter, a las cosas que son de Jesucristo, mayormente Dios trabajó con seres humanos. Trabajó con gente, ¿sí? Trabajó con personas, trabajando en ellas para que nosotros tuviéramos ahora una claridad, no nada más en la palabra profética, pero también en tipos, en personajes que son tipos de Jesús. ¿Amén? Vamos a estudiar nosotros 13 de estos personajes. Voy a darles la lista de todos y cada uno de ellos. Porque vamos a ver, no son todos, como ya les dije, por ejemplo, Jonás también es tipo de Cristo en esta forma, en lo que pasó con el pez, pero no vamos a estudiar a Jonás. Pero nosotros vamos a ver entonces la vida de 13 personajes que apuntan, ¿sí? Que apuntan o son tipo de Cristo. Entonces, al ver y estudiar su historia, la historia de estos 13 personajes, nosotros vamos a ver que Jesús es definitivamente el Mesías esperado, anticipado, revelado y prometido al pueblo de Dios y para la salvación de la humanidad. ¿Hasta aquí alguna pregunta? ¿Está claro? Sí, ya entendemos lo que vamos a hacer. ¿Qué vamos a hacer? 13 personajes que son tipos. ¿Sí? No puede ser tipos. 13 tipos, ¿verdad? Tipo con Cristo. Yo sí te entendí. Vamos a estudiar 13 personajes que son tipo Cristo. ¿Okay? Vamos a estudiar sus vidas, vamos a ver alguna de estas cosas. Ahora, a mí me gusta mucho. Todos estos están en el Antiguo Testamento. Todos y cada uno de ellos están en el Antiguo Testamento. ¿Perdón? No. Bien, San Agustín dijo algo muy precioso, muy tremendo. Y él dijo, novum in vetere latet et in novo vetus patet. ¿Me entendieron? Creo que no me entendieron de latín. Pero esto se traduce como el Nuevo Testamento está escondido en el Antiguo Testamento y el Antiguo Testamento se revela en el Nuevo. Otra vez, ¿podemos encontrar esta parte? ¿Sí? El Nuevo Testamento está escondido en el Antiguo Testamento. Entonces todo lo que acontece en el Nuevo Testamento está de alguna forma escondido, incluido en el Antiguo Testamento. ¿Sí? Como si fuera sombra, ¿verdad? Y el Nuevo Testamento se revela
en el Antiguo Testamento. Ajá. Perdón, el Antiguo Testamento se revela en el Nuevo Testamento. ¿Por qué? Porque hay muchas cosas en el Antiguo Testamento que son sombra o está oscuro, está, si lo pudiéramos poner en la misma analogía que tuviéramos en las enseñanzas de Jesucristo, está dado en parábolas. Entonces es como profecía en el Antiguo Testamento y realidad en el Nuevo. La profecía, Ajá. ¿sí?, en el Antiguo Testamento Escondido. se revela en En el el Nuevo. Nuevo Testamento. sí, se revela en el Nuevo Testamento, ¿sí? Pero todo esto que está en el Nuevo Testamento, nosotros lo podemos encontrar escondido en el Antiguo Testamento. ¿Ok? Así nosotros descubrimos, por ejemplo, que Jesús iba a nacer de una virgen. Entonces, cuando nosotros encontramos esa revelación en Jesús, que Jesús nació de una virgen, ¿sí?, esa revelación del Nuevo Testamento, del Antiguo Testamento, se deja ver, o sea, acuérdense que es revelar, quiere decir quitar el velo, o sea, quitar lo que lo cubre, lo que impide verlo. Entonces, en el Antiguo Testamento dice, sí, nacerá de una virgen. Hasta que encontramos nosotros la historia en el Nuevo Testamento, nosotros nos damos cuenta que fue precisamente María. En Mateo ahí dice toda la... Bueno, miren toda la genealogía de Jesús, también en Lucas. Y de esa misma manera, el Nuevo Testamento, o esa verdad que está ahí, nosotros la podemos encontrar escondida en el Antiguo Testamento. Es importante esto, y como les digo, lo dijo San Agustín, pero es una verdad que es importantísima para nosotros, para que nosotros comprendamos esta relación. Antiguo Testamento o pacto, ¿sí?, el antiguo pacto se da ahora en el nuevo pacto, ¿sí? Hay un pacto antiguo y desde el Señor Jesucristo en adelante ese pacto ahora es renovado o es dado de nuevo, pero no es abolido, sino es incluido. Por eso nosotros vamos a ver, y Jesús lo dice, yo no vine a abolir la ley, sino a cumplirla. ¿Ok? Eso es lo que nosotros encontramos. Entonces, a través de la tipología podemos visualizar el trato de Dios con la humanidad, preparándola para este gran acontecimiento que de otra forma vendría a pasar por alto, o sea, desapercibida. Hazte cuenta, esa historia y bueno, hubiera quedado como una historia y se acabó. Si el Antiguo Testamento, como por ejemplo para nuestros hermanos judíos, es lo único que hay, ellos están esperando esto mismo que nosotros tenemos en el Nuevo Testamento, pero ellos lo están esperando aún, porque ellos no aceptan que Jesucristo es el Mesías Rey. Entonces para ellos el Nuevo Testamento o el Nuevo Pacto aún no se ha dado. Pero ellos lo están esperando natural, o sea, un hombre. Pero también Jesús vino como hombre. Sí, digo, pero es lo que han estado esperando todo este tiempo. Ya Jesús ya se manifestó y habló y dijo él quién era. Y Bueno, no fue aceptado. Pablo lo explica y también Pedro y Juan lo explican en el libro de los Yo Hechos, estoy esperando algo. que está hablando acerca de esto. Miren, Pablo estuvo persiguiendo la iglesia, Pablo estuvo metido porque él no aceptaba precisamente los seguidores de Cristo. En ese tiempo se les llamaba los del camino, porque Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Entonces, los del camino eran perseguidos, no se les llamaba cristianos en ese tiempo. Entonces, ¿qué hacía Pablo? Iba a todos los lugares donde pudiera encontrar a estas personas que eran del camino, las llevaba a juicio o a la sinagoga y eran juzgados y alguna vez, como en el caso de Esteban, apedreados. Entonces, Pablo, cuando tiene el encuentro con el Señor Jesucristo, que queda tumbado en tierra, bueno, tumbado, y lo ciega una luz tan brillante, fíjense que él no quedó ciego de oscuridad, sino ciego por luz. Entonces lo único que veía era luz, no veía otra cosa. Entonces en esto dice Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues?
Y dice, ¿quién eres tú, Señor? No te conozco. Dice, yo soy Jesús, a quien tú persigues. Entonces, si Pablo no hubiera podido, en esa revelación que se le fue dada, encontrar ahora, de repente, en esos 3 días que él estuvo sin vista, descubrir todo lo que se hablaba acerca de Jesucristo, en lo que él conocía el Antiguo Testamento, él no hubiera sido el mismo Pablo que nos habla a nosotros en todas las cartas paulinas. Porque él quedó convencido hasta aún dar su vida. Y finalmente murió. Se apasionó. Más que una pasión, por eso muchas veces la gente habla acerca de quién te metió esa idea en tu cabeza y ahora eres cristiano. Es que ser cristiano no es una idea, sino es una experiencia. ¿Sí? Convencimiento. ¿Perdón? Un convencimiento. Más allá que un convencimiento, porque eso es lo que es una idea. Una idea es algo que te mete y te dicen esto es así, así, así. Y bueno, pues tú lo tomas y quizás lo vives y adelante. Pero no es una experiencia. Una experiencia, por ejemplo, a ti te pueden explicar todo lo que es estar enamorado, ¿verdad? Pero hasta que no lo pasas y te hace maripositas el estómago y andas, como dicen allá en Monterrey, cacheteando la banqueta, ¿sí? Andas así, todo oído. ¿Por qué? Porque la muchacha estaba muy bonita y me dejó deslumbrado y estar enamorado es, ¿verdad? Y ahí vas con eso, ¿sí? Y dice, ¿y qué te pasa? Ay, no sé, es que todo lo veo hermoso, precioso y hasta ni comes, ¿verdad? ¿Por qué? Porque estás enamorado. Pero aunque sabías que era estar enamorado y conocías el día de San Valentín y te estabas ahí con esas tarjetitas de te amo y todo, pues realmente no había nada. ¿Hasta cuándo? Hasta que te quedaste flechado, ¿verdad? Hasta que entraste en eso. Entonces es una experiencia. Nadie te cuenta qué es ser enamorado. ¿Por qué? Pues ya lo experimentaste. Lo mismo es con el Señor. No es algo que tú entiendes, comprendes y asimilas y llevas a una vida, sino es una experiencia. Pablo pasó por esta experiencia y entró a una realidad. Dice, ustedes pueden decirme lo que ustedes quieran, ustedes pueden explicarme todo. Dice, es que yo aún pasé por la escuela de Gamaliel, que es fariseo de fariseos. Un maestrazo. Y aún así, yo he entendido que Jesucristo es realmente Dios. Y por Él doy mi vida. No hubiera sido de otra forma. No. Si Dios no le da esa revelación, si no quita esa venda en sus ojos, Él hubiera seguido persiguiendo la iglesia hasta el tiempo que muriera. Pero por cuanto Dios le dio esa revelación, ¿sí? Ahora Él puede hablar no solamente de alguien que le dijeron, sino de alguien que está en su vida, que está con Él, que camina con Él, que es parte de lo que es Él mismo. En Él somos, en Él vivimos, en Él nos movemos. Amén. Ahora bien, aunque algunos paralelismos son obvios y otros no tanto, nosotros vemos, por ejemplo, la historia de la liberación del pueblo de Dios en Éxodo, por Moisés. Ustedes lean ahí los primeros capítulos del libro de Éxodo, y ustedes van a encontrar que esa liberación del pueblo de Dios, de la esclavitud de los faraones, del faraón de Egipto, del rey de Egipto, nosotros la encontramos ahora en un paralelismo o tipo de lo que es la salvación de Jesucristo sobre la esclavitud del pecado y la muerte. ¿Ven? Entonces, algunos son obvios como ese, otros no son tan obvios. Por ejemplo, tenemos nosotros lo que es el mandato de guardar el día de reposo o el sabbat, ¿sí?
que nosotros encontramos que en 6 días hizo Dios la creación, lo encontramos en Génesis, y dice, el séptimo día, dice, reposó Dios de todo lo que había hecho. ¿Ok? En la ley que le da a Moisés, se pone ahora como mandamiento, dice, trabajarás 6 días, pero el séptimo día lo guardarás, porque es para tu Dios, es para que tú pases tiempo con Dios. Pero esta parte queda escondida y ahorita está metida en lo que es la Torah, la ley, esa parte que nosotros recitamos como los 10 mandamientos, ¿sí? Amarás a Dios sobre todas las cosas, guardarás su nombre, no dirás su nombre en vano, etc. Entonces dice, no matarás, no harás esto, el otro, no, dice, guardarás el día de reposo. Entonces está metido allí, pero Jesucristo vino a hacerlo algo vivo, algo real, algo que dijo, dice, yo soy ese reposo. En el libro de Hebreos, el autor de Hebreos explica claramente que el pueblo de Dios entró al desierto, pero perdió la oportunidad de entrar en ese reposo. Por tanto, vagaron y vagaron hasta que murieron allí, porque no pudieron entrar en su día, en el día del reposo de Jesús. Dice, ahora se apunta ese día, y es Jesús quien le dice que va a abrir, o que Él es el día, o el Señor del día de reposo. Y tenemos que entrar en su reposo si es que nosotros queremos entonces tener esa revelación de lo que es entrar en la cosa de Dios. La cosa de Dios, hermanos, no se entra con obras o con acciones, sino simple y sencillamente en el reposo, en lo que Él ya hizo. Hablamos nosotros de la salvación. La salvación no se alcanza por obras, como dice Pablo, para que ninguno se gloríe, mas es dado como dádiva a través del sacrificio de sangre del Señor Jesucristo, por el cual nosotros obtenemos redención de nuestros pecados y por tanto la oportunidad de tener vida eterna. Amén. Entonces, pero es entrando en su reposo, en algo que ya Él hizo. Por tanto, tú no eres salvo y buscas qué hacer para ser salvo. O algunas personas dicen, bueno, yo voy a aceptar al Señor Jesucristo, pero déjame limpiarme primero. Y dice, no, tienes que venir como estás. Arrepentido sí, pero tienes que venir como estás. Y tomar la obra que Él ya hizo, para que ahora, a través de ese sacrificio que Él ya hizo, entres en ese reposo y obtengas salvación. Ahora sí, ya que has obtenido salvación, ahora camina, ¿verdad? Ahora sí, puedes hacer obras. Ya no tienes que hacer obras buenas para alcanzar salvación, porque ya la tienes, sino haces obras buenas porque tienes salvación. Entonces ya es un caminar, vas ahora, como dice el apóstol Pablo, camino de gloria en gloria hasta alcanzar lo que es la santidad. ¿Sí? Pero en el camino, mientras tanto, pues vas entrando en lo que es la limpieza por agua. ¿Amén? Entonces tenemos estas dos cosas, pero Dios preparó acontecimientos, movió naciones, preparando la venida del Señor. ¿Para qué? Para que nosotros entendamos que con mucha frecuencia Dios trabajó en la vida de muchas personas. ¿Sí? Trabajó ahí, trabajó con Noé, ¿verdad? Trabajó con Josué, trabajó con Elías, con David. Y ahí nosotros podemos encontrar escondido, ¿verdad?, a Cristo, en ese carácter, en esa realidad de lo que es la vida del Señor. Cuando entendamos esta verdad, nos daremos cuenta de que el trabajo de Dios en nuestras vidas también apunta a Cristo. ¿Sí? No nada más trabajó Dios en la gente en el Antiguo Testamento para que revelara la persona de Jesucristo. A través del trabajo del Espíritu Santo, nosotros apuntamos también a Cristo. Por eso dice el apóstol, ahora somos hijos, pero aún no se ha revelado o no se ha develado lo que hemos de ser. Pero está escondido en nosotros. Hasta que rompamos este cascarón, estoy parafraseando, 1 Juan, hasta que no se rompa este cascarón
y sea manifiesta la luz que ya está en mí, entonces no se va a ver lo que es Jesucristo. Pero Dios está trabajando en mí, me está preparando, está quitando toda tiniebla para que solamente haya luz en mí. Como dijo Pablo, ¿verdad? No pretendo haberlo ya alcanzado, pero prosigo a la meta, al supremo llamamiento, ¿sí? Entonces Dios trabajando en mí apunta también a Cristo. Trabajó en cada uno de estos personajes bíblicos que vamos a estar estudiando, y ahora nosotros encontramos y descubrimos que está trabajando también en nosotros para mostrar, para descubrir, para revelar a Cristo que está en nosotros. Entonces Dios trabajó en el Antiguo Testamento, Dios trabaja también en el Nuevo Testamento. ¿Alguna pregunta hasta aquí? ¿Está todo claro? ¿Sí? Bueno, entonces ya apuntamos, ya entendimos nosotros. Vamos a ver esta lista de 13 personajes. Y si quieres apuntarlo, apunta aquí, pero yo se los voy a estar dando en sus lecciones. Vamos a comenzar nosotros con lo que es la vida de Adán. ¿Sí? Y vamos a ver que apunta, o que está esto en Génesis, capítulos 2 y capítulo 3. Mayormente, porque también se menciona a Adán en otros lugares. Pero vamos a ver Adán, vamos a ver a Noé, ¿sí? Que está en los capítulos 6 al 9 del libro de Génesis. Encontramos ahí acerca del diluvio, acerca de la preparación del arca. Vamos a ver los animales que fueron introducidos en el arca. Vamos a ver también a Abraham, ¿sí? Que es el patriarca. Abraham como patriarca. Y lo vamos a encontrar nosotros en Génesis 12:25. del 12 Del 12:25. hasta el 25, ¿sí? Son capítulos enteros que nosotros vamos a encontrar. Después vamos a ver también a Melquisedec. ¿Quién sabe quién es Melquisedec? Sacerdote de... Bueno, vamos a descubrir quién es. Rey de Salem, rey de paz. ¿Qué? ¿Y dónde encontramos este? Lo encontramos en Génesis, ahora sí, capítulo 14, versículos del 18 al 20. Melquisedec. Más adelante nosotros vamos a ver al hijo de Jacob, solamente a José, ¿sí? Entonces vamos a ver a José, hijo de Jacob. Y lo vamos a encontrar nosotros en los capítulos 37 al 50, ¿verdad? Inclusive del libro de Génesis. Todo eso habla acerca de la historia de José. Que él se mantuvo, ¿verdad? Sin pecar, aunque fue condenado injustamente, pero porque él se mantuvo limpio, se mantuvo puro. Fue vendido. Y todos nosotros vamos a encontrar un paralelismo o una tipología muy preciosa con lo que es Jesús. ¿Sí saben que Jesús fue vendido, verdad? Por 30 monedas de plata. Vamos a ver también a Moisés. Moisés, y lo vamos a ver aquí, lo vamos a ver en el resto del Pentateuco, que es de Éxodo hasta Deuteronomio. Vamos a encontrar la vida de Moisés. Claro que no vamos a estar leyendo todo eso, pero vamos a encontrar que Moisés habla muy preciosamente acerca de lo que es. Lo podemos leer en la casa. No, podemos tener la oportunidad de esto. La meta que tenemos es estudiar una lección o un personaje por lección, ¿sí? Entonces, he dividido yo en 3 partes lo que es el estudio. Es una introducción acerca de las características y las circunstancias acerca del personaje. Vamos a ver después nosotros la tipología y vamos a terminar con lo que es un trabajo en grupo, donde vamos a analizar algunas cosas, buscar algunos pasajes y entrar en esto. En total, no quiero pasarme
de 1 hora. Nos quedan todavía unos 10-15 minutos ahorita, so vamos a tener oportunidad de completar esta lista y ver también, abrirlo a preguntas. Amén. Josué, después que es Josué, que es el siervo de Moisés, y nosotros encontramos su historia en lo que vamos a ver en Números, ¿sí? 27, aunque la historia de Josué ustedes la van a encontrar en el libro de Josué precisamente, pero vamos a estudiar nosotros esto en Números 27 del 12 al 23, ¿sí? Números está dentro del Pentateuco, ¿sí? ¿Cuáles son los 5 libros del Pentateuco? Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. Muy bien. Después de Josué nosotros vamos a ver la historia del primer profeta juez. Pentateuco, Penta 5, el estudio o el trato del tratado de 5 libros. Sí, Pentateuco. Vamos a ver nosotros entonces a Samuel. Y Samuel es juez y profeta. ¿Ven? Y Samuel, la vida de él lo vamos a encontrar en primera y segunda del libro que él escribió, que es Samuel. También David. David lo vamos a encontrar en primera y segundo libros de Samuel. ¿Ok? Lo siguiente que vamos a ver son 2 profetas, que es Elías y Eliseo. Y lo vamos a encontrar mayormente desde el Primera de Reyes, capítulo 17, hasta Segunda de Reyes, capítulo más o menos como hasta el capítulo 13. ¿Sí? Vamos a encontrar nosotros toda la historia de Elías y de Eliseo. Y terminamos con 2 personajes, que es Zorobabel y el sumo sacerdote Josué. ¿Sí? Zorobabel es un gobernador, no es rey, ya se acabaron los reyes, pero él es gobernador puesto o llevado, o se le permite gobernar en lo que es Israel, pero ocupado. Ya Israel no es nación, sino es una provincia ahora de Medo y Persia, de Media y Persia. Se le permite ir a Zorobabel. Y también nosotros vamos a ver la historia de Josué, no Josué, el hijo, el siervo de Moisés, pero Josué como el sumo sacerdote. ¿Y dónde vamos a encontrar esto? Vamos a encontrarlo en Esdras, del 3 al 6, y vamos a encontrarlo también en el libro de Zacarías, también del 3 al 6. ¿Ok? Entonces, esto es lo que vamos a estar estudiando en las próximas lecciones. Los invito a todos ustedes a estar a tiempo para poder tener un aprovechamiento de todo lo que es este tiempo y dar oportunidad también a preguntas y aclaraciones o alguno de ustedes que quiera hacer algún comentario, lo puede hacer. ¿Ok? Bueno, pues ya estamos en ese punto. Entonces, preguntas acerca de lo que vamos a ver, ¿está todo claro? ¿Hay alguna cosa, algún comentario que ustedes quieran hacer o que deseen saber un poco más? ¿Sí entendemos esta lista de personajes? Son 13 personajes que vamos nosotros a ver, a estudiar su vida para ver que todo esto apunta, ¿sí?, a Cristo. Entonces Adán es tipo de Cristo, Noé es tipo de Cristo, Abraham es tipo de Cristo. Vamos a ver todo esto, ¿sí? ¿Preguntas? Todas las facetas de Cristo. No todas Características, no facetas.
pero características del Señor Jesucristo. Amén. Entendemos que esto es tipología. Ya vimos que tipología consta de qué, de tipos y símbolos. Amén. De todo lo que es el estudio de todos estos personajes, lugares, objetos, circunstancias que acontecieron, que apuntan a lo que es la verdad del advenimiento de nuestro Señor Jesucristo como Mesías Rey y el cumplimiento de la promesa abrámica que viene a ser que en su descendencia vendrían a ser benditas todas las naciones de la tierra. Ahora, a través de todo esto nosotros vamos a ver que el Antiguo Testamento, que es de Génesis hasta Malaquías, nosotros lo vamos a encontrar como sombra de lo que es los evangelios, hechos, todas las epístolas paulinas, todas las cartas universales y finalmente vamos a verlo en la profecía que está en Revelación. Revelación que se le dio a Juan en la isla de Patmos. Entonces, por eso decimos nosotros que somos polvo y en polvo a polvo volveremos. Nuestro cuerpo es polvo, es formado, pero es un envase que envuelve algo que es incorruptible, que es eterno, y ese es el alma y el espíritu. Entonces, nosotros vamos a descubrir, y eso quizás en otra ocasión, de que nuestro cuerpo tiene solamente un destino, ¿verdad? Y ese destino es la corrupción. O sea, se va a acabar por destruir. Pero tenemos la promesa de un cuerpo incorruptible. El libro de 1 Corintios, capítulo 15, habla precisamente de esto, el apóstol Pablo, dando a nosotros a saber que hay algo que es incorruptible. Y vamos a estudiar algunas de las cosas que tienen que ver con Adán. Adán se le dio la autoridad y la potestad sobre toda la creación, pero él tiró o desdeñó, o podría decir, menospreció esa autoridad. En Cristo nosotros ahora vamos a tomar esa autoridad de nuevo. Entonces, son de las cosas que vamos a estar viendo. ¿Ok? ¿Alguien más? Tenemos tiempo. Hermano, ¿por qué puso en el último Zorobabel y Josué? Ajá. Porque aquí no está así. Bueno, está porque estamos poniendo 13, acuérdense, miren, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 y 13, ¿sí? Okay. Pero como estos están puestos, vaya, la historia es muy corta. No tanto corta, pero lo que vamos a estar hablando tiene que ver con ellos dos, porque ellos dos son profetas, entonces lo vamos a tomar como una lección. Ahora, si se desarrolla más, entonces lo tomamos en 2 lecciones. Pero Zorobabel y Josué también, no hay mucho que hablar de Zorobabel, pero es bueno hablar de Zorobabel y también de Josué, que apunta al sumo sacerdocio de Jesús, pero lo podemos ver en una misma lección, por eso lo puse juntos. ¿Ok? Bueno, si no hay más nada, eso ya se lleva el tiempo, vamos a dar gracias y abrimos ya para cualquier otro tema, pero ya fuera de lo que tenemos aquí. Amén. Señor, te damos muchas gracias, Espíritu Santo, por haber estado con nosotros, haber abierto, Señor, nuestro entendimiento, la sabiduría preciosa y espiritual que tú has puesto en nosotros. Ahora, Señor, está dando su fruto. Te pedimos, Señor, que esto quede como algo de provecho en nuestro ser, Señor, para que podamos también disfrutar en un tiempo más adelante de esta revelación, de esta palabra, Señor, que tú estás trayendo a nosotros, que nos lleva a vivir una vida conforme al Señor Jesucristo. En nombre de quien nosotros oramos y bendecimos. Amén.